Eventos entre los exiliados y retornados de Babilonia. El evento más importante de los judíos en el exilio babilónico fue el retorno de ellos a Jerusalén en 3 fechas, desde el año 538, o sea, en el 538 a.C., 458 a.C. y 445 a.C. para la construcción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Pero los retornados fueron poco más de 50.000 de cerca del 1.000.000 de judíos esparcidos en los territorios del Imperio Persa. Solamente poco menos de 50.000, alrededor del 5% de los que habían sido deportados. Estos 50.000 permanecieron como colonos y crecieron en número bajo el imperio griego y romano, difundiéndose alrededor del mar Mediterráneo las sinagogas, tanto así que en el siglo I la mayoría de los judíos vivían fuera de Jerusalén. Estos 950.000, el 95% que no volvieron a Jerusalén, en la dispersión entre las naciones gentiles, y les llamaban los helénicos o griegos. Hechos capítulo 6, verso 1. Con el dominio del reino griego en el entorno de la cuenca del mar Mediterráneo, el idioma griego se convirtió en el idioma de comercio y de la diplomacia, y en la lengua dominante de los judíos de la diáspora, el griego, por lo cual el rey egipcio Ptolomeo Filadelfo hace traducir entre el año 250 y 125 a.C. al griego el libro sagrado de los judíos, la Torá, el Antiguo Testamento, y otro tipo de literatura de los judíos. La versión griega del libro sagrado de los judíos es llamada la Septuaginta, porque fue traducida por 70 sabios judíos. Y fue esta versión del Antiguo Testamento que citaron y leyeron el Señor Jesús y sus apóstoles. Ahora, la élite judía del exilio y del retorno a Jerusalén está convencida que el cautiverio que habían sufrido había sido por causa del desconocimiento y desobediencia de la ley de Dios. Por tanto, sacerdotes y laicos se dedicaron al estudio del Antiguo Testamento, creciendo el número y la importancia de los escribas, que en los días del ministerio del Señor Jesús eran los más expertos y eruditos en el conocimiento de la ley y de los profetas, a la vez que fueron los enemigos más acérrimos de Jesucristo, puesto que ellos, los judíos eruditos, escribas, vivían en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues sus espíritus no estaban regenerados como están hoy los de los verdaderos cristianos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. No solo se convierten en una religión, sino que pasan de muerte a vida. Existe una transformación en el espíritu amortecido, el espíritu que antes estaba muerto de los humanos es resucitado y recibe el Espíritu Santo adentro. Por eso se constituyen en nuevas criaturas, humanos resucitados con un elemento divino en su interior, que es el mismísimo Espíritu Santo en nuestro interior. Nuevas criaturas, casi 90% humanas, 10% con un elemento divino, diferenciadas espiritualmente de los simplemente humanos no nacidos de nuevo, que son 100% naturaleza adámica caída. Durante el retorno de los exilios judíos a Jerusalén, surge el movimiento de los fariseos, los separados, que propugnan una vida rigurosamente fiel a la ley, separados de los gentiles, separados de los samaritanos, separados de los publicanos, que son los judíos que cobraban impuestos para los romanos, y separados de todo tipo de lo que ellos interpretaban inmoralidad.
Este movimiento se consolidó apoyando a los macabeos en la resistencia a las herejías helenizantes del rey de Siria. La influencia de este grupo fue decisivo en indisponer a los judíos contra el Señor Jesús, acusándolo de echar demonios por Belcebú. Mateo capítulo 12, verso 23. Recordemos que estamos en el proceso entre Malaquías y Juan el Bautista, los 400 años de silencio, el proceso, el espacio intertestamentario entre Malaquías y Juan el Bautista. Con la intervención del general Romeo Pompeyo en Jerusalén en el año 63 a.C., para detener la guerra entre dos facciones por el poder sumo sacerdotal, los descendientes del sacerdote Sadoc recuperaron el poder sumo sacerdotal y el control del templo. En el tiempo del Señor Jesús, los descendientes del sacerdote Sadoc se llamaban saduceos y hegemonizaban el Sanedrín y los negocios del templo. Y fue un sumo sacerdote saduceo que emitió la condena al Señor Jesús. Juan capítulo 11, versos 49 al 51. También, en el periodo de silencio de Dios, estos 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, se escribieron libros de enseñanza religiosa y moral e histórica que posteriormente fueron llamados apócrifos, que literalmente significa escondido o secreto, y se atribuye su autoría a personas desconocidas o a personajes históricos del pasado. Estos libros fueron considerados no inspirados según el canon establecido por la gran sinagoga presidida por el sacerdote Esdras, y del mismo modo fueron considerados por el canon cristiano establecido desde fines del siglo II. La mayor parte de los libros apócrifos fueron escritos entre los años 180 al año 40 después de Cristo, 180 antes de Cristo al año 40 después de Cristo. Y estos fueron Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, agregado en su momento a Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, sabiduría de Sirac, Eclesiástico o sabiduría de Sirac, Baruch, Daniel, otro Daniel, el canto de los tres jóvenes hebreos, oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Todos libros que no existen, no se aceptan en el canon protestante, son estos. En el próximo video estaremos con la preparación de Dios para la difusión del Evangelio. Para finalizar esta introducción al periodo neotestamentario, una breve reseña sucedido entre Malaquías y Juan el Bautista. Pasaremos a Dios, que prepara el mundo para la difusión del Evangelio.